Hola, espero que estén muy bien. Buenas noches. Buenas noches a todos, saludo a todos. Eh, Ahora vamos a reunirnos con Andrea Romero. Andrea Romero, psicopedagoga, anteriormente estuvo con nosotros en una actividad sobre el rol del psicopedagogo en espectro autista. Y bueno, la invitamos de nuevo para hablar acerca del decreto 83 y el decreto 67. A usted a lo mejor le interesa mucho el tema. Es un tema muy vigente en el área de educación y bueno, es súper interesante. Todo lo que es normativa educacional en general también es bien solicitado, siempre lo piden harto el online. Y bueno, voy a aprovechar también de informar en las redes sociales que estamos en línea. Yo la verdad es que no alcancé a informar. Estaba como, justo vengo saliendo de las clases online que yo hago en la tarde. Estuvimos haciendo una clase online de estimulación del lenguaje de 1 a 4 años. Y justo después teníamos este live, entonces hace poquito como que terminamos y voy a aprovechar también de publicar en las redes sociales. Entonces, bueno, si usted no está mirando, no está viendo, me gustaría pedirle que usted igual nos ayude a compartir, a compartir esta información. Si usted conoce gente interesada en estos contenidos, en todo lo que es decreto, normativo, educacional, lo puede colocar en su grupo de WhatsApp, en su muro de Facebook, en su TikTok, bueno, donde usted quiera. Así vamos generando un círculo virtuoso que a todos nos ayuda, claro que sí. Aprovecho de mandarle un saludo a Soledad. Soledad es Soledad es parte de las familias que yo visito en la semana. Yo en la semana atiendo chicos y bueno, en general los chicos que yo veo son espectro autistas. Y bueno, yo por qué le mando un saludo a ella. Si Soledad usted está conectada, le estoy mandando un saludo. Eh, Porque es una familia que a mí me conmueve harto. Son familias, es una familia de esfuerzo, es una familia muy amable, ha sido muy acogedora conmigo y yo eso lo valoro harto. Muy honrada también, yo también agradezco mucho esa honradez que tienen, lo generosos que son, lo humanos que han sido conmigo y cómo me han recibido. Así que muchas gracias por eso, Soledad. Le mando un saludo y cuando usted pueda, vea este video y vea que nosotros le agradecemos harto. Eh, lo otro es que también mañana nos habían invitado a una actividad en Estación Central y por la lluvia lo quisimos posponer porque tampoco es la idea de difundir actividades así como con miedo, así como participen mañana, pero igual estén atentos al clima. No me daba mucha confianza. Entonces yo le propuse a Andrea Riquelme, que es de Neurodivergencia Estación Central, que mejor lo corriéramos la fecha, que mejor la corriéramos y para que más personas participen, porque la idea de hacer charlas espectro autista, igual que la gente participe y todo interactúe, si no es como muy triste. No va a hacer charlas y van 5 personas. Sí, igual es como, bueno, pero es nada. Sí, igual es verdad. Parece que Andrea llegó. Sí, ahí llegó. Estoy viendo a Andrea. Ahí se está conectando Andrea, para que sepan. Ahí la Hola estamos Francia, recibiendo. Hola Andrea. Hola Andrea. bien, un poquito ¿Cómo has estado? enferma. Vengo llegando, vengo casi entrando a la casa. Alcancé a llegar. Oh, Mm, qué bueno que alcanzaste a llegar. Sí, igual esto como bien complicado y vi así como muy sí, apurada. es que está, Como todo así. que trabajo Igual lejos soy los nerviosa. viernes, entonces eh, igual había un poco de taco en la autopista del Sol y le dije al conductor, por favor. Así que cuando llegamos aquí a la isla de Maipo, apresuró un poquito. Ah, tú Mm, vives en la isla de Maipo. Eso es
Disculpa, ¿eso dónde? Hay muchos que Disculpa se la confunden ignorancia. y piensan que es el Cajón del Maipo, pero no, es Isla de Maipo, está yendo Ya. hacia la costa, San Antonio, estaba por el sector de Ah, Talagante, el monte, por ahí, ya. pero es como una ubicación bien extraña porque está cerca de Buin, de Paine, pero a la vez está cerca de Talagante. Entonces, como, y pasa el río Maipo cerca. Sí, sí, yo, por ejemplo, voy en Talagante, yo he Ujú. ido por Entonces, ahí, por la ¿cierto? autopista del Sol, la salida de Eh, Talagante, en vez de ir hacia Talagante, hacia la izquierda. Y es campo, ya. es un pueblo. Ah, ya. Entonces, como al sur de Santiago y Sí, hacia es la como, costa. exactamente, sí, sí. De hecho, el río Ah, Maipo pasa súper cerca de la casa, como a 5 minutos a pie. En serio. sí, el Sí, mismo sí, que pasa por el el límite de mismo. San Mm. Bernardo, sí, el mismo que pasa. Sí, bueno, yo le estaba comentando aquí a las personas que yo, claro, es que yo recién había hecho una clase online y a mí se me olvidó como difundir en las redes sociales, entonces, para que no sienta que no te estoy, o sea, que para que no sientas que No, te no te estoy preocupes. desatendiendo, para que Sí, sí, uno igual. estoy como publicando el live para que la gente ahí se vaya enterando. Y bueno, como hoy para contextualizar a las personas, bueno, con Andrea queremos comentar lo que es, de qué se trata el decreto 83, de qué se trata el decreto 67, que son decretos muy, muy nombrados en educación y que aquí yo me imagino que a varias familias también les debe interesar mucho. Entonces, ahí te dejo la palabra, Andrea, que Ujú. ahí que nos pueda informar. Quiero contar sí que estoy un poquito enferma, estoy con tos, entonces eh, voy a estar tomando agua cada rato. Sí, sí, la Ah, ya, alergia sí, que sí, ya no te preocupes. no he tomado el antihistamínico, entonces, en fin, ya. Nosotros habíamos quedado en que íbamos a hablar del decreto 67 y el 83, que no son lo mismo, pero van de la mano, ¿ya? De hecho, el decreto 83, si no me equivoco, es del año 2015 y el decreto 67 es del año 2018, que es la fecha de publicación. El decreto 67 vino como a reemplazar y a derogar algunos decretos, porque, a ver, el decreto, más que nada el decreto 67 habla sobre las normas mínimas nacionales sobre la evaluación, la calificación y la promoción de los alumnos, ¿ya? Antiguamente habían otros decretos y que en donde el Ministerio de Educación decía, ya, ustedes tienen que evaluar de esta forma, calificar de esta forma y eso, y había exhibición y todo. El decreto 67 viene como a ordenar un poco el sistema evaluativo y dice, no, ahora el Ministerio de Educación lo que hace es que da los parámetros, da más o menos los lineamientos de lo que tienen que evaluar y es el establecimiento educacional quien hace sus propias evaluaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que si un colegio quiere evaluar, por ejemplo, primer ciclo de primero o cuarto básico, lo puede hacer con nivel de logros, sin utilizar notas, sin haber una calificación con notas, sino que como no logrado, por lograr, logrado, o también si quiere lo puede hacer por porcentaje, ¿cierto? Eh, para ver en relación a las evaluaciones, ¿ya? Pero sí se sigue con las evaluaciones formativas, que son las que se hacen generalmente a principio de año para saber cómo viene el niño. Porque aquí todos sabemos, incluso uno también lo pasó, que salen de vacaciones y es como que automáticamente se les olvidó todo. Todo lo que aprendieron en el año, en el transcurso escolar, se les olvidó todo. Mágicamente, entonces llega marzo y ahí se viene esta evaluación formativa en donde el profesor mide, ¿cierto? ¿Qué tanto conocimiento, ¿cierto? Llegaron los niños en marzo en relación al aprendizaje del año anterior. Y es verdad eso, de repente los niños, ya se saben, no sé, kinder se saben las vocales
y llegado marzo, primero básico, no se saben nada, pues se les olvidó todo. Es como partir de cero. Entonces, eso. Después tenemos, cierto, que era lo que estábamos hablando, que son las sumativas, y ahí ya estamos de las calificaciones, que es lo que yo voy calificando y voy viendo, cierto, como el profesor en realidad va viendo cuánto sabe en relación a conocimiento. Y es ahí en que muchas veces nosotros los profesionales reclamamos porque decimos ya, pero una nota no tiene relación muchas veces con el conocimiento, porque de repente si yo tengo, por ejemplo, un alumno que es más comprensivo, ¿cierto? Va a comprender más la materia, entonces si viene el profe y le dice ya, yo quiero textual, quiero el párrafo tanto con punto y coma, pero un niño que es comprensivo no va a ser textual, se le va a olvidar ciertas palabras, entonces eso automáticamente le va a bajar la calificación, sobre todo cuando son pruebas de desarrollo. Entonces el decreto 67 lo que hace es que norma, ¿ya? Y dice ya, tú ves cómo vas a calificar a tus alumnos, pero también viene a regular la, ¿cómo se llama? Las evaluaciones en relación a el PIE, las evaluaciones diferenciadas o diversificadas, que es como lo mismo. Yo hoy día no voy a hablar, ¿ah? Disculpa, ¿qué significa que un decreto Quiere, derogue a a ver, otro? cuando estamos hablando de derogar un decreto, estamos diciendo que el otro decreto ya no va. Se toma parte de ese decreto, se toma parte de otro, pero al derogar un decreto, de ese decreto como que ya no existe. ¿Se entiende lo que quiero? Entonces, yo me olvido así Una cosa 100% del así, 83, algo si así. viene un decreto, el 85, y me dice se deroga el 83, chao el 83, nos tenemos que guiar por el 85. Y hay muchos decretos que Entiendo. se derogaron en relación al decreto 67. ¿Por qué? Porque se avanzó en ese sentido. Entonces, dentro del decreto 67, que también se habla de las evaluaciones diferenciadas o diversificadas, es que quería decir que yo hoy día, para que todos entiendan, no voy a hablar con tantas palabras técnicas, porque la idea es que todos comprendan lo que es el decreto 67 y el decreto 83, que para nosotros que trabajamos en el área de educación, estamos acostumbrados, pero los papás no tienen por qué saber las palabras técnicas del decreto. Entonces, entonces Muchas pasa que gracias. en el decreto me dice ya, tenemos que adecuar las pruebas también. Y ya no es solamente en que se extiende el tiempo, se quitan preguntas o es oral, no. Se tiene que modificar la prueba completa. Que hasta antes del decreto 67 se hacían modificaciones, ¿cierto?, a las evaluaciones, pero generalmente era porque extendían el horario de término, ¿cierto? No sé si eran 2 horas la prueba y a 2 horas y media, 3, una cosa así. O si no, le quitaban cantidad de preguntas. Y eso no es adecuar una prueba. Adecuar es una prueba, por ejemplo, si yo tengo un niño que tiene dificultades en la escritura, yo o le hago una prueba oral o le hago una prueba con alternativas, ¿cierto? Porque si tiene dificultades para escribir, ¿cómo yo voy a hacer que el niño haga una prueba de desarrollo? Y también cuando estamos hablando, ¿cierto?, de adecuar las pruebas, también es cambiar el tipo de preguntas. Por ejemplo, si yo tengo un niño ya que tiene un déficit atencional, yo no puedo hacerle preguntas muy extensas, tienen que ser preguntas cortas, que sean acotadas y de fácil entendimiento, con un vocabulario simple. Porque si yo le hago una prueba y tiene un vocabulario muy complicado, el niño a lo mejor no va a saber cómo tiene que responder. Entonces, el vocabulario también tiene que ser en relación, adecuarse al contexto en donde el niño estudia y el niño vive. ¿Se entiende lo que quiero decir en relación a eso? Lo mismo que pasa en matemáticas. ¿Ah? ¿Sí? Ya. Se termina y después Lo digo lo mismo otro. que pasa en matemáticas, por ejemplo, cuando se adecua
una prueba, ya, el desarrollo, y aquí está, cierto que el profe se tiene que no solamente fijar en el resultado, sino que también en el desarrollo, pero resulta que si yo tengo un niño que presenta una discalculia, en fin, ¿cómo voy a evaluar? Y es ahí en donde el especialista se junta con el profesor, porque ojo, no es solamente lenguaje y matemática lo que se tiene que adecuar, son todas las asignaturas. Yo cuando trabajaba en PIE, en el año 2015 por ahí, nosotros adecuábamos las pruebas, perdón, gatito, nosotros adecuábamos las pruebas, pero adecuábamos la de ciencia, la de sociedad, adecuábamos la de lenguaje, adecuábamos la de matemática, adecuábamos la, inclusive la de religión, todas las pruebas las teníamos que adecuar. Entonces el profesor llegaba, nos pasaba la prueba, ¿cierto? Y nosotros en relación al niño teníamos que ver ya, él aprende así, él presenta estas dificultades, entonces no puede rendir la prueba así, entonces vamos quitándole preguntas y vamos cambiando inclusive el orden de la pregunta y vamos haciendo la prueba de nuevo. Eso es hacer una prueba de nuevo. Y si yo veo que una de las preguntas que hizo el profesor está bien y que lo puede responder, ya, la dejo. Pero si no, yo la elimino, adecuo la prueba completa. Eso es una adecuación evaluativa. Así que, el gatito. Eso vendría siendo, bueno, también antiguamente se podían eximir, ahora ya no hay eximiciones por nota, tienen que ser casos muy extremos como para exhibición. De hecho, ni siquiera, por ejemplo, educación física, porque si hay un niño que tiene problemas con la motricidad gruesa, puede hacer, por ejemplo, actividades o un trabajo de investigación de algún deporte, o del deporte que se está viendo en el momento. Entonces, eso también es adecuar una evaluación. Yo no evalúo con una prueba, pero sí puedo evaluar con un trabajo de investigación, que el niño llega con una carpeta y decirle ya, ¿sabes qué? El tema es este, y en vez de rendir la prueba, hazme un trabajo. Eso también es adecuar una evaluación, porque también se puede utilizar como un instrumento evaluativo. O sea, en el fondo no pueden saltarse la evaluación final, pero se Exactamente. puede El adecuar. decreto 67 viene a decir, sí, todos dan pruebas, ya no hay exhibición. Antiguamente sí se podía. Hoy en día todo se va a evaluar. Eso es como a grandes rasgos del decreto 67. Entonces, y estas son normas para todos los colegios, ojo, no solamente para los municipales, los subvencionados, es para todos. Es para todo el establecimiento. Un- un- y eso, o sea, está supeditada a la Ley Sí, General de Educación, la claro, 67. porque este decreto sale del Ministerio de Educación y es un decreto en el cual se trabajó, obviamente que por ser un decreto, por ser una ley, tiene que pasar por la Cámara de Diputados, tiene que pasar por todas las dependencias, porque no es venir y decir ya, hoy yo como ministro de Educación quiero hacer esta ley y sale, no, tiene que haber una aprobación. Entonces, este trabajo del decreto 67 es algo que se viene trabajando desde hace mucho tiempo. Lo mismo que el decreto 83, que también, que eso habla de las adecuaciones curriculares y que van de la mano con el decreto 67, porque en el decreto 83 también hablan de las adecuaciones curriculares en las evaluaciones, pero el decreto 67 te viene como a obligar a que las tienen que hacer. No es una cosa de que, ay, no es mi obligación. No, las tienen que hacer. Es obligación. Sí, porque yo he visto de repente, bueno, a uno, Ujú. mamás que a uno le escriben, ¿verdad? Con situaciones específicas. No sé, pues yo me acuerdo que una mamá una vez me preguntó, la adecuación curricular que le hicieron fueron 10 minutos más. Ya, yo me imagino que eso en el 67 debería ser diferente. Sí, porque el decreto 67 viene a hablar sobre la evaluación y viene a hablar de un reglamento también evaluativo, que el establecimiento educacional tiene que hacerlo. Entonces, tiene que haber una evaluación periódica y generalmente
bueno, nosotros por lo menos en el PIE, uno de los PIEs que yo trabajaba, y nosotros ganamos un premio esa vez en el 2015, fuimos elegidos como el mejor proyecto de integración escolar, programa de integración escolar de toda la zona sur de la región metropolitana, porque nosotros cumplíamos al pie de la Oye, letra el decreto 170 y más. Sí, qué cumplíamos, bueno. estábamos estresadas, andábamos así como, pero habían avances en los niños, y nosotros cumplíamos al pie de la letra el decreto. Entonces, eso fue así, nosotros no lo podíamos creer, porque decíamos, ¿cómo en otros colegios no pasa estas cosas? ¿Cómo no van a cumplir lo que dice el decreto 170? Es harto trabajo, sí, es estresante. O sea, bueno, igual me da esperanza porque yo a veces pienso, a lo mejor era prejuicio mío, yo a veces pensaba, pucha, las profesionales hacen harto papeleo y todo, y a lo mejor nadie ve esas cosas. Al parecer sí las ven, ya sí, sí lo están revisando. Ujú. Porque si no, no lo hubieran dado, ¿no? Sí, No había, no sabía que había sí. premio de eso tampoco, Sí, no sabía que el había Ministerio premio. de Educación lo que hace, no sé si es anual o cada cierto tiempo, porque yo ya no, yo les comenté que yo desde el 2016, que fue el último año que yo trabajé en colegio, y ahora solamente particular, pero creo que parece que voy a volver a trabajar en colegio. Em, Se hizo, ¿cómo? ¿Ah? No, Que no es lo mismo trabajar aquí en el campo que en Santiago. Sí, ah, entonces, entiendo. claro, y el Ministerio de Educación, entre que te van a supervisar y todo eso, y estábamos en conjunto peleando, compitiendo así como entre comillas, obligadas, y terminamos porque cumplíamos todo, y los libros de registros completos, las carpetas siempre con todos los documentos, y teníamos, y los cuadernos, en fin, y habían, ¿cómo se llama? Avances en los niños. Yo terminé súper estresada, Qué terminé con un bueno. cuadro vertiginoso, pero bueno, están todos los chicos bien, una cosa por otra. Sí, sí, el tema burocrático es bien complejo en este tipo de contextos, de los contextos educativos. Exactamente. ¿Sabes que me quedó una duda dando vuelta? Porque tú comentabas que en el decreto 67 se supone que cada colegio de forma particular iba a definir cuáles iban a ser Las, las adecuaciones o curriculares, sea, ¿verdad? no, cada establecimiento tiene que ver cómo evalúa, pero las adecuaciones evaluativas, las adecuaciones, ¿cierto?, de las pruebas de los niños que están en el PIE, tienen que ir sí o sí. Y el decreto 67, Ah, entiendo. en cierto sentido, en lo que son las adecuaciones de las pruebas, se rige también en relación al decreto 83. Y ojo, que el decreto 67 dice que el alumno tiene derecho a saber cómo va a ser evaluado. Ojo ahí con eso. Mm, ¿Ya? Tiene todo el derecho a saber si va a ser formativa, sumativa, con anticipación. ya, eso de Sí, ahí para que sepa la sí, familia, es muy importante. Los chicos les tienen sí, que... sí. Entonces, Bueno, viene este decreto del 83, que es anterior, ¿cierto?, al 67, y el decreto 83 me habla sobre las adecuaciones curriculares, ¿ya? Bueno, tú ves el decreto, son más de 40 páginas, pero a grandes rasgos lo que dice es que todo niño que está en el programa de integración escolar tiene que tener sus adecuaciones curriculares, ¿ya? Ya sea el PASI y el DUA. Son dos adecuaciones. Uno que el PASI, ¿cierto? Que es el que se hace con el profesor, que el profesor llega con su planificación y dice ya, por ejemplo, ya, segundo ciclo, y dice ya, fracciones, fracciones segundo ciclo. Entonces llega con la planificación, ya, esto es lo que yo voy a ver en fracciones, adiciones, sustracciones, fracciones, ¿ya?
con el mismo denominador, distinto denominador, en fin. Entonces lo que hace el especialista, en este caso la educadora diferencial o la psicopedagoga, toman esa planificación y la adecúan en relación a el contenido que se va a pasar en clase, porque el DUA es personal, el DUA es por cada niño, el PASI es general, es lo que yo voy a ver, es como yo voy a trabajar con los niños en la sala de clase, en el aula común. Entonces, eh, siempre se me olvida la sigla, el plan curricular individual, plan de aprendizaje curricular individual, siempre se me olvida lo del PASI. Bueno, el DUA no, pues el DUA es el diseño universal de aprendizaje. Entonces pasa que entonces tú planificas con el profe cómo va a ser la clase. Entonces tú ves en qué momento vas a intervenir. Si vas a intervenir en el inicio, en el desarrollo o en el cierre de la clase. Entonces, si tú vas, por ejemplo, a intervenir como especialista en el desarrollo, tú haces actividades que estén relacionadas, ¿cierto?, en relación al contenido que se va a pasar. Entonces tú puedes hacer material concreto, tú puedes, por ejemplo, hacer PowerPoint, tú puedes hacer, por ejemplo, o buscar videos en YouTube en donde se les va explicando y tú les vas explicando de diversas formas, ¿cierto? Porque esa clase, ese momento tuyo del especialista va dedicado a tus niños del PIE, que lo escuchan toda la clase y lo aprovechan toda la clase es otra cosa. Pero eso es lo que es la clase adecuada eh, para el niño, ¿ya? Bueno, también tenemos el PAI, pero en realidad se utiliza más el PASI y el DUA. Mira, antes de que pasemos al PAI, me surge una duda, porque claro, se supone que el PASI es Sí. una propuesta general que facilita el uso, y ustedes como profesionales especialistas del PIE lo que hacen es poder Sí, adecuarlo de forma individual. Y esa adecuación individual tiene como que ya. pasa a ser otro La nombre, ¿o adecuación no? curricular es individual, es el DUA, que se llama Diseño Universal de Aprendizaje, ¿ya? Y eso también Ah, está ya. regulado en el decreto 83, el PASE y el DUA, ¿ya? Está, es el PASE y Ah, el ya. DUA, Entonces, sí, perdón, sí. perdón. Entonces, el No, profesor le nosotros pasa un hacemos el PASI a PASI, usted y usted le devuelve un DUA. no, nosotros hacemos el PASI. ¿Cómo? El profesor nos pasa Ah, ya. ¿cómo se llama? Su plan de trabajo, ¿cierto? El profesor dice ya, esto es Ah, lo que yo voy a hacer, entiendo. esta es la planificación, esta es mi planificación de mi clase. Y nosotros, los especialistas, nosotros, los del PIE, hacemos el PASI. Nosotros adecuamos el contenido Ah, en entiendo. relación al curso. Igual que el DUA, ¿cierto? El DUA, nosotros hacemos la planificación en relación al niño, en relación a sus habilidades y en relación a cómo aprende. Entonces los DUA es muy rara vez que sea igual al de otro niño, porque no todos los niños tienen las mismas habilidades, no todos Ya. los niños aprenden igual. Entonces tú tienes que hacer el DUA en relación, ¿cierto?, al alumno, y es lo que se va a aplicar dentro del aula de recursos, más que nada. Imagínate, yo cuando te hacen trabajar con un grupo, ya, todos los transitorios, tienes ya 5 transitorios en el aula de recursos, ya, cuando están todos, porque a veces trabajas con 2, con 1, cuando están todos. Y dentro de los transitorios hay TEL, hay TDAH, ¿cierto? O hay solamente TDA, déficit atencional. Entonces, tú tienes que hacer el DUA, ya, y con el TDAH yo voy a trabajar de esta forma, y con el que tiene déficit atencional voy a trabajar de esta forma, y con el que tiene TEL voy a trabajar de esta forma. Imagina trabajar así los 5, con los 5 al mismo tiempo. Solamente los que son como permanentes de repente, bueno, tienen su espacio y trabajan solos, pero imagínate, tratar de tener a los 5 y de que los 5 vayan aprendiendo y de que los 5 vayan potenciándose, vayan desarrollando, vayan estimulando, porque tú también tienes que trabajar los contenidos también. Sí, eso es.
y a los es Yo lo difícil, no es difícil. fácil, sino para que vayan entendiendo los papás que de repente tenemos 5 niños totalmente todos diferentes y, y trabajar con los 5 y tener que también estar controlando que el que tiene hiperactividad no se esté parando cada rato y ahí tú le vas enseñando estrategias de mover las piernas o cualquier cosa para que no se pare. Es difícil, si no es fácil. Entonces, más encima, eso tú tienes que pasar los contenidos. Tienes que eh, como que el pase que hiciste lo tienes que volver a adecuar. Tienes que volver a adecuar el contenido. Por ejemplo, yo quiero trabajar comprensión lectora, pero yo no puedo trabajar comprensión lectora de la misma forma con los 5. Entonces, claro, hay veces que sí se puede hacer y que tú haces un plan, ¿cierto?, de intervención en donde tú puedes hacer las actividades de tal forma que los 5 puedan trabajar esa misma actividad. O en matemáticas, por ejemplo, que hay algunos que es el contar, ¿cierto?, el conteo, lo tienen adquirido solamente hasta el número 10 y hay algunos que lo tienen hasta el 100. Entonces tú dices, ya, ¿y cómo lo hago? Aquí, cuando no se tiene experiencia, es como bien complicado, pero a medida que va pasando el tiempo y vas agarrando experiencia, tú hasta tus mismos al chicos del pie, tú les puedes ir diciendo, ya, mira, como para que te ayuden, y cierto, y que eso también a ellos les levante la autoestima, decirle, ayúdame con él, que le cuesta un poquito más el aprendizaje de los números, y el que es hiperactivo le digo, ya, ayúdame a entregar los cuadernos, porque cada uno tiene su cuaderno y su carpeta, y sí, Uy, entonces, muy buena idea, ¿ah? muy buena. Eso es una Sí, sí. muy buena estrategia, Y muy buena. entonces y después al mismo hiperactivo tú le dices, ya, ayúdame a recoger, o ayúdame, y ahí después todos quieren ayudarte, todos quieren entregar los lápices, porque el pie tiene que entregarte hasta la goma, el sacapunta y el lápiz, todo. El PIE, el decreto 170, ¿cierto?, que es lo que habla de la contratación de los profesionales y en lo que se va a gastar el dinero, el PIE tiene que todo pasarte. El cuaderno, la carpeta, la fotocopia, la impresión de las guías, el material concreto, el material didáctico, todo, 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 todo. Pero pasa de que muchas veces uno de sus sueldos saca para comprar la pismina, saca para la goma, saca para esto, saca plata de su sueldo para la fotocopia, porque extrañamente nunca hay para imprimir o nunca hay para sacar fotocopia. Entonces, es real eso. Es real. Entonces, al final, el decreto 83, el 67 y el 170 van de la mano. Entonces, el 83 me dice, ya, tú tienes que adecuar todo. No solamente la adecuación curricular, la adecuación del contenido, sino que también las pruebas. Y ojo, que el decreto 83 es para todos los establecimientos educacionales, ya sea municipal, subvencionado y privado. El privado también, el particular también se guía por el 83. Y el decreto 83 abarca lo que es prebásica y básica, no para la enseñanza media. Sí. Pero no se supone que el No, el 83 está 83 no derogado. está derogado. Sigue. Es que eso fue un ejemplo que te di. El decreto 83 sigue, no está Ay, derogado. No. a ver qué mentira. Jura, ya, o sea, mira, pasemos a No, algunas preguntas. que yo tenga entendido, el Primero, decreto 83 no está derogado. Porque de hecho, si tú buscas la ley en el Banco Nacional de las Leyes, que es como del Congreso, ¿ya? Ahí sí, te, esa. te dice arriba, derogado, pero el decreto 83 no está derogado. No lo pueden derogar A ver, vamos a ver. porque va de la mano con el Eh, 67. Sí, no, lo voy a... ahí yo me. A ver, sí, sí, sí. Y deroga los decretos. Ah, mire, mira, eso. Mira, yo me metí al 67 y dice en la biblioteca del ¿Ya? Congreso los decretos, deroga los decretos
Sí. decreto 511, 112 y el Ah, ojo, 23. que hay algunos que son números que son parecidos, pero no, no es lo mismo. Ya, espérame, déjame que me ingrese aquí y yo sé que deroga, pero esos son de evaluación. De hecho, si tú buscas un decreto 67, hay decreto en otras áreas, en economía, es como bien, ya, sí, pues, el 83 del Sí, dos mil porque yo... uno, Sí, ojo, sí. y el decreto 83 ahora es del Ah, igual 2015, son distintos. Por eso yo son distintos. Ah, decía, entiendo. sí, sí, por Grande eso país. muchas veces los números en los decretos se repiten, incluso tú puedes buscar el 170 a lo mejor y te puede salir de economía. Y yo estuve mucho tiempo buscando un decreto que no lo podía encontrar y me aparecía de agronomía, cosas así, y yo no, hasta que lo encontré y estaba derogado. Entonces, Oye, aprovechando que tenemos, disculpa Andrea, eh, aprovechando que tenemos harta sintonía, podríamos invitarla más seguido, ¿no? Con los otros decretos, con todos los decretos, sí, todos los decretos de educación. llegué a hora. Así como explotarla a la pobre, sí, podríamos explotarla. Es una idea nomás. Podríamos aprovechar de hacer un poquito de publicidad. No sé si Andrea quiere hacer publicidad a tu servicio, no sé qué, mandar un saludo ahí Como a la tus vez queridos. anterior, me pidieron un Estamos bien. saludo al Carlito, saludo a la Ara, que también es psicopedagoga. Carlito no es psicopedagogo, pero igual. Sí, podríamos hacer más live en Oye, relación a otros decretos. Bueno, y aquí a los que no saben, en algún momento yo fui dirigente gremial por psicopedagogo. Tú en el live anterior lo hablé. Y, claro, y para poder tener reuniones con el ministro, subsecretario, todas estas yo las tuve que aprender. Entonces, eso es como, por eso, es mi perra que está ladrando, es como eso. Pero podríamos hablar más sobre los decretos y todo eso. sí, yo veo que es harta la gente. Lo tenemos ansia, yo siento que ya tiene interés. Hay que, me espera un Tiene que minuto, voy a soltar a la perra, porque si no, no voy a escuchar nada. Vengo el tiro. ah, Si es para que salga a ladrar ahí al jardín. Vengo el tiro. Escucho ya. igual. Sí, 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 sí. Ah, ya. Bueno, aprovechando que Andrea está ocupada, bueno, vamos a hacer un poquito de publicidad. La próxima semana vamos a seguir con los live, los temas subiendo a mi grupo, WhatsApp. En el grupo de WhatsApp. Yo voy subiendo las clases online que hago, los posts también yo los voy subiendo a mi grupo de WhatsApp y también los lives, los temas del live también. ¿Cómo pueden enterarse ustedes de esas actividades? Si ustedes se unen al grupo de WhatsApp, en mi perfil hay un link, ustedes pinchan ese link y llegan al grupo de WhatsApp y ahí voy subiendo toda la información. Otra cosa para que no caigamos en las garras del retail, como yo digo, ni en los OnlyFans, aún, para que no caigamos en eso, bueno, yo vendo material didáctico, hago asesoría online para familias y profesionales, si que ustedes desean esa ayuda. Todavía un OnlyFans no, todavía tenemos dignidad, sí, todavía, todavía sí, todavía podemos vivir de esto. Pero puede ser Eh, un OnlyFans de los pies. Yo he escuchado por ahí, hay algunas que se sacan fotos los pies. Dicen. Sí, sí, ¿De verdad? hay muchas personas que tienen ese fetiche de los pies. Oh, increíble. Sí, Para todo hay un espacio. Para todo, para todo hay un espacio, ¿cierto? Nadie le sí. falta a Dios, increíble. Como curioso. Mira, vamos a leer Ujú, algunos sí. comentarios, Andrea, ¿te parece? Mira, esto es un comentario de una señora que creo que está en proceso de denuncia. Dice, yo actualmente denuncio escuela bajo administración de Emilia Río por negarse a realizar adecuación en todas las No asignaturas y pueden. adecuación evaluativa. Sí, Me imagino que eso debe pues sí. pasar. No pueden. De hecho, el decreto 170 dice que es obligación. Y el decreto 170, en uno de sus artículos, si no me equivoco, el 19, es que yo estoy ayudando a una mamá en un caso,
eh, dice de que las evaluaciones son de los niños, son de los papás. Entonces el papá puede ir al colegio y decir, ya, el artículo tanto del decreto 170 me dice de que si yo quiero una copia de las evaluaciones me la tienen que pasar. Se las tienen que pasar. Y ojo, que si, tal como hablamos en el live anterior sobre los informes falsos, el programa puede ser cerrado, la profesional que emitió ese informe falso le pueden quitar el registro. Pasa que todos los profesionales que trabajamos en pie o realizamos evaluaciones, tenemos que tener un registro. Nosotros nos inscribimos ante el Ministerio de Educación. Sin ese registro ministerial no podemos hacer evaluaciones, estamos incursando en una falta grave a la ley. Entonces, a tal nivel que te pueden quitar el título. Eso es. Ese es un gran tema, estoy leyendo el del Soya Praxia. Yo estoy más arriba por si acaso. Todos los colegios se rigen por ambos decretos, claro, 83, 87. ¿Qué otro más? Aquí Casa Happy Toys. Casa Happy Toys dice, en mi ignorancia la pregunta, ¿la adecuación es solo para los ramos de lenguaje y Todos. matemática o todos los ramos? Tal como contaba en un principio, yo tenía que adecuar los ramos, artes plásticas no, ni tampoco educación física, yo no los adecuaba, pero yo adecuaba. Cuando me tocaba segundo ciclo, porque generalmente, depende del ciclo que te toque, ¿ya? Ciencias, sociedad, lenguaje, matemática, y en algún momento me tocó adecuar religión. Sí, en algún momento, porque el colegio impartía religión en un colegio. Imagínate adecuar una prueba de religión. De cabeza en la Biblia, porque de cabeza en la Biblia leyendo, y como entonces, sí, en todos los contenidos que el niño, el alumno lo necesite. No solamente pasa que el sostenedor seguía más por lenguaje y matemática por un asunto del CINCE, porque el famoso número del CIMSE, y se supone que el CIMSE en un principio era una buena idea, porque con el CIMSE se medía la calidad de la educación. Con el CIMSE la idea era ver cómo estaba el proceso de aprendizaje, de enseñanza dentro del sistema educativo, pero también a nivel regional, me refiero a nivel LATAM, a nivel Latinoamérica, ¿ya? En relación y comparación a los otros países. Y pasó que los sostenedores agarraron ese CIMSE y empezaron, es que mi puntaje del CIMSE, no sé, pues 200 y algo, en lenguaje, 200 y tanto en matemática, véngase para acá porque mi CIMSE es mejor. Pero resulta de que antiguamente el CIMSE no era adecuado y los niños que presentaban dificultades en el aprendizaje ese día no iban a clase. A la larga iban a dar al CIMSE los niños que tenían buenas notas. Hoy el día en CIMSE también es adecuado, ojo ahí, con eso. Entonces, es eso que los sostenedores están como agarrando, y por eso hoy en día hasta el CIMSE están viendo cómo lo modifican. Pero, o sea, Mira, el CIMSE ya fue modificado hace un par de años atrás. Así todo es súper tedioso. Imagínate tener a un niño de cuarto básico, porque el CIMSE se dan cuarto, ¿cierto? En fin. Cuarto, octavo o sexto, ya ni me acuerdo. No sé, el CIMSE de cuarto básico, y tener que leer páginas y páginas y páginas, y te dan un tiempo acotado para responder eso. O sea, yo como adulto lo encontraba tedioso. Imagínate un niño de 9 años. De 9 años, tener que leer esas páginas para responder esa cantidad de preguntas. Entonces, ¿cómo vas a medir la calidad de la educación así? Si hay muchos niños, ¿cierto? De que, claro, a lo mejor no están en el PIE, no son atendidos por la ISEP, pero igual les cuesta leer. En cuarto básico todavía estáis aprendiendo, todavía estáis en la lectoescritura, y te piden que escribas de corrido y te piden que leas de corrido, pero ¿cómo? Oye, si hasta en Japón saben de que
los primeros 4 años de escolaridad, ¿cierto? Siempre kinder y kinder es aprendizaje. Mm. Mira, o sea, escucha, no es Sí. mira, escucha, escucha. Mira, dice, el PASI, este es un comentario, el PASI debe ser realizado por todo el equipo multidisciplinario que trabaja en el curso, no solo la educadora Yo, por diferencial, lo menos, los pases que hacíamos ¿no? nosotros, era la profesional, ¿cierto? Que estaba como trabajando con el profe en el curso y nadie más. ¿Por qué? Porque los chicos, ¿cierto? Que había fonoaudiología y todo eso, los sacaban, no entraban a sala. Ahora, eso a lo mejor lo cambiaron bueno, por ahí también escuché que los psicólogos querían hacer las adecuaciones curriculares. Lo escuché por ahí. Entiendo. Sí, porque, o sea, yo he sabido, por ejemplo, o sea, no todos los establecimientos, pero fonos que en ¿Cómo? aula, fonoaudiólogos que intervienen en aula tendrían que hacer Sí, pero un esos PASI son ellos. como muy, ¿Mm? son muy escasos que los fonoaudiólogos entren a la sala, entren al aula. Generalmente los sacan, bueno, al menos que el niño tenga un TEL como más profundo, no sé. Pero de que yo haya visto, por lo menos en el colegio, no, a los chicos los sacaban. Y los sacaban y nosotros podíamos sacar los niños, pero en ciertas asignaturas. Educación física estaba prohibido sacar a los niños. No, estaba prohibido. No. Sí, de repente los podíamos sacar, por ejemplo, en arte o en actividades así, asignaturas así. Pero no, ni en lenguaje ni en matemática los podíamos sacar. Y yo encuentro que arte es un ramo, una asignatura importante también, porque tú a través del arte puedes trabajar las emociones. Claro. Sí, ah, Oye, ¿mm? Antes de que se me olvide, yo esto te iba a preguntar, porque si yo estoy pensando en educación física o en artes plásticas y yo quisiera adecuar, ¿eso lo haría el terapeuta ocupacional? ¿No? eh, se supone, se supone que es el terapeuta ocupacional que debería adecuar lo que es educación física, porque yo soy psicopedagoga, pero yo no soy especialista, ¿cómo se llama?, en la parte física. Para eso está el especialista, en este caso vendría siendo el terapeuta ocupacional. Yo no me puedo meter en esa área, a pesar de que yo igual estimulo, ¿cierto?, la coordinación fina, en fin, en relación a la pinza, en cómo debe tomar el lápiz, en cómo debe escribir. Yo también trabajo eso en conjunto con el terapeuta ocupacional, Entiendo. pero la parte de motricidad gruesa como educación física y que hay que adecuar, ¿no? Pues eso lo tiene que hacer el terapeuta ocupacional. Mira, mira, aquí hay un comentario, dice, hay muchos que indican que solo hasta sexto básico deben adecuar. Yo les dije recién que decreto 83 es toda la básica. Yo adecuaba pruebas de hasta niños que iban en octavo básico. Eso de que solamente hasta sexto básico en ninguna parte del decreto 83 lo dice. El decreto 83 y el 67 tampoco. En ninguna parte dice que cualquier niño que esté estudiando, ¿cierto? Y que tenga la necesidad de una adecuación evaluativa, tiene que ser adecuado, esté o no esté en el PIE. Y si es en el PIE, es obligación. Otra cosa, mira, espera, yo tengo entendido que las escuelas especiales, esto no, o También sea, se rigen. no, o sea, se supone que, o sea, yo lo que yo he escuchado es que por ser escuela Sí, especial ya hay pero también adecuaciones se rigen. curriculares, ¿no? Ah, ya también se Tienen rigen que regirse, si es por para ambos. todo el nivel educacional. Y incluso para la escuela de adultos, los adultos también tienen que adecuarle las pruebas. De hecho, alguna vez, hace un tiempo atrás, yo trabajé con una persona adulta, que ya era mayor de edad,
y me tocó prepararlo para que entrara a la escuela de adultos, ¿ya? Porque para la escuela de adultos hay que ser mayor de edad, tienes que tener más de 18 años. Y me pidieron, y yo trabajé con él, ¿cierto? Trabajamos todo lo que es el aprendizaje de la lectoescritura, eh, en fin, y hizo sus 2 por 1, ¿cierto? Y el colegio para adultos tenía que adecuarle las pruebas, tenía que haber una adecuación. Y se las adecuaba. Yo creo que en el 83, como estaba bajo la ley general de educación, era como Para, para todos los establecimientos, para todos, independiente de la naturaleza. inclusive los privados. Y si, ojo ahí, y si los privados, generalmente el privado dice, Claro. no, nosotros no tenemos nada que ver con el Ministerio de Educación. Si no aplican el 83 y el 67, el privado se puede hacer una denuncia en la Superintendencia de Educación igual, porque estas son normas generales, son normas para todos los establecimientos educacionales. Inclusive el decreto 83 también se aplica para la prebásica. NT1, NT2. Claro. Mira, o sea, escucha este comentario. ¿Es obligación adecuar todos los ramos? Me dijeron que solo estaba Lo que mandado a lenguaje y hablamos, matemática. ¿ah? ¿Dónde dice eso? En Casa Japitoy había comentado, ¿es obligación adecuar todos los ramos? Porque me dijeron, a ella le dijeron que solo estaban obligados con lenguaje y matemática. No, no. El decreto 83 dice todas las asignaturas que necesite adecuación, todas. Oye, ojalá yo hubiese podido solamente lenguaje y matemática, me hubiese ahorrado el tener que adecuar ciencia, ¿cierto? O naturaleza en básica, en primer ciclo, tener que en ciencia segundo ciclo, porque ya en séptimo entra química, física, ¿cierto? Y biología, porque ya eso a partir de séptimo básico, me hubiese ahorrado de adecuar las pruebas y hacer DUAs y PASI de todos los otros ramos que fuesen el lenguaje y matemática. Es Sí, mucho pues mucho trabajo, entonces trabajo, mucho trabajo. generalmente hay desconocimiento de las normas por parte de los papás, o como estábamos hablando al principio, esto de las palabras técnicas que se utilizan, que no, muchas veces los decretos no se entienden. Y a todo esto, cada decreto tiene como, entre comillas, un manual de aplicación. Entonces está el decreto, ¿cierto? Y después se hace un manual en donde te va diciendo cómo tiene que ser aplicado el decreto, y sin ese manual el decreto no puede funcionar. Por eso, por ejemplo, hay decretos o leyes que están ahí, que ya están aprobadas, pero que sin un manual no puede funcionar, como el de la ley de autismo, que hay algunos artículos de la ley de autismo que sí pueden ser ya, ¿cierto? Que sí se pueden utilizar, pero el manual tiene que estar, es como que el manual de aplicación de la ley de autismo. Entonces, cuando ese manual esté listo, toda la ley de autismo, sí o sí, tiene que llevarse efecto. ¿Se entiende a lo que yo voy? Eh, ya, pero, o sea, por ejemplo, pensando en ese manual, ¿esos manuales dónde están? Porque aquí yo estoy Ya. en la Biblioteca del Congreso, por Ah, ejemplo. tú ¿Eso dónde lo tienes que puedo? buscar manual del decreto 83-2015. Manual de aplicación. Es que tiene, yo lo estoy hablando, que es como ¿Eh? algo así, Manual de sí. Es que aplicación. tiene también un nombre más técnico. Espérame. Déjame buscarte, tengo aquí yo de repente no, por ejemplo, ya, y Claro, aquí tengo el manual del decreto 170, que son las orientaciones técnicas, ¿ya? ya. Y ojo que, sí, Orientaciones y ojo que técnicas, el sí. PIE no solamente está el decreto 170, ¿cierto? Que regula los profesionales, ¿cierto? Y regula los dineros en los que se van a gastar, pero también está como el perfil del profesional que trabaja en el PIE, qué es lo que tiene que hacer cada profesional, el rol y la función de cada profesional. Y eso se supone que cada cierta cantidad de tiempo, o de años, o de dos, no sé, van actualizando el perfil del nuevo profesional.
como el perfil del profesional que trabaja. Ya, entonces, deja ver si entiendo bien. Cada uno tiene su Una cosa así. orientación técnica y ese Sí, es el manual práctico. sí. Entonces, esa que te Ya, dice, por ejemplo, artículo tanto, ¿cierto? Que habla de los profesionales que trabajan y el manual te dice cómo contratar o cómo, qué tipo de profesionales. De hecho, nosotros estábamos reclamando por la famosa tabla del decreto 170, no es que hay una tablita en donde te dice la necesidad del diagnóstico, ¿cierto? Y cuáles son los profesionales que pueden como evaluar. Entonces, al final, eso ha sido un caos porque eh, como, oye, ahí no está el ¿ah? fil, los limítrofes, No, que en esa tablita de que tú dices del no, 170, fil están los dentro de chicos los limítrofes. transitorios. Acuérdate que tenemos los permanentes y los transitorios, Ah, pero es que los transitorios también aparecen en la tabla. Dentro de los transitorios, ¿cierto? Tenemos el TEL, que es el trastorno del lenguaje, ¿cierto? Trastorno específico del lenguaje. Tenemos la dislexia, ¿ya? Está considerada como transitorio y la dislexia también es como algo a nivel cerebral, ¿ya? Tenemos el TDAH, que es el trastorno de déficit atencional con hiperactividad, el TDA, que es sin hiperactividad, y también tenemos el FIL, funcionamiento intelectual limítrofe, el que está pero cognitivamente entre una discapacidad intelectual y un normal lento. yo no lo ¿Qué vi, disculpa, yo no lo vi en el cosa? decreto ese, el fil. El fil en Uh-huh. el cuadrito, yo no lo vi, No, si ¿me entendió? mm. Pero que picar y lo voy a No, si no buscar y te lo voy está. a ir a mostrar. Bueno, el, y los Eso, no, no, permanentes, que ahí es el está. autismo, ¿cierto? Que es la discapacidad intelectual leve, moderada, severa, en fin. Sí, ahí está, ese, dentro de los transitorios. Ese es el cuadro que nosotros Yo no- estábamos hablando. pero No, no está el fil. Eso. no está el fin. Están los sordos Sí. ciegos, sí, el Y sordo ojo oído. que cuando hay sordo, ceguera, en fin, tiene que ver tutor sombra. Es un tema que podría, ¿no? Gran tema el tutor sombra. ¿Sabes que la otra vez, o sea, no, la otra vez fue ayer nomás, bueno, sí. El, que ¿cómo se llama? Yo estaba escuchando una Ujú. charla de José Perich. eh, bueno, lo que pasa es que por ese motivo, don Julio tenía problemas porque necesitaba una cuenta de Zoom, le presté la mía, porque es muy buena onda. Muchas gracias, don Julio, por todo. Me encanta usted, muchas gracias. Y usted se ganó mi buena onda, claro que sí. Entonces, bueno, era para la charla de José Perich. Y algo que yo escuché dentro de las normas legales que hablaba él a nivel educacional es que como figura no existe, no está en ningún lado y no se puede exigir. ¿Entiendes? No, Lo último que te escuché. no sé, en ningún... Ah, no, que lo que comentaba José Perich en esa charla de Tea Cañete es Ah, que el tutor sí, sombra no está en ningún lado. en el Ahora no se 170, puede exigir. pero tiene que tener dos diagnósticos. En el 170 sí habla como del tutor sombra. Pasa que no está reglamentado y yo creo que aquí es algo que, perdón, si tenemos una ley de inclusión y tenemos un PIE y tenemos, en fin, ¿cómo no va a haber tutor sombra? Si muchas veces los profesionales no dan abasto. No damos abasto a veces. Dice, damos, sí, hace tiempo que ya no trabajo en el PIE. Pero eh, pasa eso. De repente hay chicos que necesitan que uno esté todo el día sentado, trabajando con ellos, incluso acompañándolos en el patio.
Y el baño esperando afuera, porque por ley no se puede ingresar al baño. Otra cosa, mira, porque aquí estaba viendo los comentarios, yo según lo que entendí, esto aplica para todo nivel de enseñanza, pero aquí las personas preguntan, ¿hay algún decreto para adecuar en enseñanza media? Eh, que no, el 67. El Ah, 67. entonces, Porque pasa que el 83, bueno, el 170 es lo que te dice que tienes que adecuar. Si hay pie para enseñanza media. Y el 170 que te dice solamente que el 83 es para todos los establecimientos educacionales y en cierto sentido viene como a normar también las adecuaciones, pero es solamente para básica. Entonces el ah, 170 entiendo. es en este caso para la enseñanza media, y el 67 porque es para todo el establecimiento educacional. El 83 debió haberse alargado hasta la enseñanza media. Entiendo. Entonces ahí hay algo pendiente, Sí, ¿no? pero Hay es que algo pendiente. ahora estoy viendo aquí una pregunta que me apareció y el PME. Pasa que si el PME es algo que lo crea el colegio, y entonces si no está dentro del PME, inclusive el PME ve todo. ¿El PME Sí, cada es particular para cada establecimiento lo crea, establecimiento? es de lo que va a necesitar. Bueno, ¿qué es PME? Mira, el PME es algo que se crea, pero que no está relacionado mucho a ver, el PME a grandes Otro, rasgos está relacionado más que nada con el establecimiento educacional, como los profesionales que van a trabajar, cuáles son las directrices y todo eso. Entonces, por ejemplo, si dentro del PME no está considerado la contratación de fonoaudiólogos, por ejemplo, no contratan, no pueden. Entonces, muchas veces te dicen, ya, yo no puedo contratar psicopedagogos, pero porque no aparecen en el plan, en el PME, que está el plan de mejoramiento educativo. ya porque, entonces yo tengo entendido que el PME es en base a los resultados del año Es que anterior, ¿o no? es lo que sí A lo- pasa. Mira, el PME generalmente se trabaja como todos los años. Entonces, pero se trabaja un par de semanas y generalmente se hace el trabajo con los docentes, con todos los funcionarios, pero al final eh, no siempre se sigue lo que dice el plan de mejoramiento. ¿Por qué? Porque se toma también desde la base de los resultados del CIMSE. Entonces yo tengo que ver cómo voy a mejorar educativamente el próximo año, cómo yo voy a subir. Y al final se guían por el CIMSE, si en serio, si todo el colegio se guía por el CIMSE. Y eso es algo que siempre se ha criticado todos los que hemos trabajado en el sistema educativo. ¿Por qué guiarse por el CIMSE? Entonces hay un reduccionismo al No, SIMS. todo se gira Todo se en el reduce. CIMSE. Y por eso cuando, no sé si en el live anterior yo hablaba, si lo conté, no me acuerdo, parece que sí, que me llegó un memo cuando yo soy psicopedagoga, yo no soy profesora diferencial, entonces a mí me pedían trabajar solamente lenguaje y matemática y yo le metí una hojita de procesos cognitivos y hasta que me pillaron y me llegó el memo. Entonces, al final es todo CIMSE, es que el CIMSE, y están como desde abril preparándose para el CIMSE. Abril, mayo. Mm. Y no puede ser que gire todo en relación al CIMSE y a los bonos que se reciben. Y ojo que esto es algo que no se dice mucho, pero Chile, como les contaba hace un rato, de que el CIMSE se mide la calidad también con otros países de Latinoamérica, Chile recibe miles de millones de dólares
de pesos, eh, en relación, ¿cierto?, al nivel, a la categoría que se encuentra educativo. Y esa plata tiene que ser utilizada en educación. Entonces, por ejemplo, ya, Chile sacó a nivel de Latinoamérica el quinto lugar, ya, 19.000 millones de pesos, por ejemplo. Esos 19.000 millones de pesos tienen que ser distribuidos a través del Ministerio de Educación. Es una plata que se le da a Chile como un premio, una cosa así. Y ojo que también se hacen comparaciones a nivel intercontinental, con otros continentes. Entonces, Chile recibe plata, ¿cierto? O sea, educación recibe plata no solamente por los impuestos que pagan las personas, sino que también por el CENSE. Entonces, y aparte de eso, se mide otras cosas también. Entonces, educación recibe plata por aquí, recibe plata por acá, y todo eso tiene que ser distribuido para todos los colegios de Chile. Ahora, que llegue el establecimiento y los sostenedores hagan con las platas que les llega, porque el PIE, por ejemplo, las platas son para contratación de personal, profesionales, para comprar materiales, ¿cierto?, y para adecuar el aula de recursos, pero no infraestructura. Ojo ahí, eso se tiene que hacer cargo del establecimiento educacional. Y harta la plata que reciben. Entonces, que de repente haya una educadora diferencial, haya un fonoaudiólogo, un psicólogo, un terapeuta, nada más, y el fonoaudiólogo tiene que estar prácticamente en 3 colegios, porque los sostenedores tienen más de un establecimiento educacional, y atienden niños 15 minutos. ¿Qué avance van a ver con 15 minutos? O el psicólogo 20 Es minutos verdad que los eso. contratan por PIE y por ley SEP, y atienden chicos del PIE y atienden chicos de la ley SEP, y eso es ilegal, no te pueden contratar por los dos. Y atienden 30 minutos. Claro, Sí, exactamente. Oye, disculpa, esa entidad que tú comentas que asigna este dinero, ¿cómo podemos encontrar información? ¿Qué mira, entidad alguna entrega vez estos hice dineros? clase en un instituto preparando psicopedagogos, y justo me tocó de esto de las evaluaciones, me pidieron por favor hacer clase de los decretos. El decreto 170, el 83, fue toda una unidad de evaluación. Y yo, que siempre estoy investigando, estoy buscando, estoy aquí, yo dije, mira, metí en el CIMSE, porque como voy a hablar del CIMSE, tengo que estar preparada, tengo que salirme de encasillarme del CIMSE, del colegio, y empecé a averiguar, y ahí llegué a eso de que Chile recibe miles de millones de pesos por conceptos del CIMSE, y yo quedé así. Por eso se hace el CIMSE, y al final es toda una competencia entre los países. ¿Sí? Dinero del CIMSE. O sea, porque yo me imagino que alguien debe dar ese dinero, ¿no? Pero ¿quién lo da? ¿Quién da ese dinero? ¿Entiendes, no? ¿Cuál? Ah, yo me parece que yo me pegué. Me están llegando mensajes por WhatsApp, entonces como que me... Es que yo me había pegado. Ahora, el PME, claro, eh, que aquí, como se hace cada 4 años, ojo, que el CIMSE, bueno, yo esto escuché que lo iban a cambiar. Pasa que está la Agencia de la Calidad de la Educación, ¿cierto? Y la Agencia de la Calidad de la Educación mide los establecimientos educacionales, la agencia. Y son los que fiscalizan y supervisan y todo eso. Entonces, yo tengo un colegio y el SIM se me fue mal. Viene la agencia y dice, ya compadre, usted tiene 3 SIMs para mejorar la calidad de la educación de su establecimiento. Ya, vamos a intervenir su colegio, le dice al director.
y van los de la agencia y hacen capacitaciones, y van fiscalizando, y van viendo, van 3 hasta 4 veces al año al establecimiento, y te hacen charla, en fin, ya. Viene el CIMSE. No, nos subimos. Nuevamente empiezan a ir al colegio, nuevamente está la agencia y ya están poniendo una tarjeta roja. Al próximo CIMSE que le va mal, se cierra el colegio. Llegó el tercer CIMSE, me fue mal, lo siento, se cierra el colegio. Y es por eso también que hay escasez de establecimientos educacionales, porque llegó un momento en que cerraron tantos colegios porque les estaba yendo tan mal en el CIMSE, que ya después no había escuela, porque tenían que cerrar. Entonces, algunos establecimientos sí subieron, y el hecho de que cuando tú subes de categoría, pasas como al nivel más bajo, después al intermedio, y ya después a un nivel más alto, el Ministerio de Educación te premia. ¿Y cómo premia el colegio? Por ejemplo, haciendo una cancha techada, un mejoramiento de infraestructura al establecimiento educacional, aunque eso debería ser la múnicis que todavía están dentro del municipio, o bueno, ahora ya la mayoría de los colegios están dentro ya son del Mineduc nuevamente, con los servicios locales de educación, que están las cosas con eso también, con los servicios locales. Es un tema de educación. Y el problema es que muchas veces las leyes lo hacen personas que en su vida han trabajado en establecimientos educacionales. O dicen, es que yo soy educadora diferencial, pero ¿alguna vez pisaste un colegio? ¿Alguna vez trabajaste en un colegio vulnerable? ¿O trabajaste en un colegio subvencionado o en uno privado? Que las necesidades son distintas de uno con el otro. ¿Alguna vez trabajaste en eso? ¿O siempre fuiste una educadora diferencial de escritorio? Entonces, al final, porque ojo, que el decreto 170, la mayoría fue de los que participaron en educadores diferenciales. Y Eran educadores. Disculpa, ¿y por qué pasó eso? ya, vamos a remontarnos años atrás, muchos años atrás. Antiguamente, bueno, como todos saben, el decreto 170 no existía, tampoco existía la ley de inclusión. Entonces, dentro de los establecimientos educacionales, en su mayoría trabajaban psicopedagogos. Habían profesores diferenciales, sí, pero eran muy pocos, eran menos. Entonces, el profesor diferencial trabajaba en las escuelas especiales, ¿cierto? O trabajaban en las escuelas de lenguaje cuando tenían la especialidad del TEC. Se creó la ley de inclusión, y yo me acuerdo cuando estaba estudiando en aquellos años, 2002, 2003, ya nos estaban diciendo a nosotros que se venía esto de la ley de inclusión, que se venía el decreto 170, y que estudiáramos educación diferencial porque los psicopedagogos no iban a poder trabajar en colegio. Aunque en ninguna parte del decreto dice eso, que los psicopedagogos no podemos estar. En ninguna parte dice. Todo lo contrario, mientras más profesionales mejor. Entonces, pasó de que se crea esta ley de inclusión y hay muchas, que son algunas conocidas y que hay algunas que todavía están en el ministerio, en el Mineduc, y que empezaron con que solamente los educadores diferenciales podían entrar a los colegios, solamente los educadores diferenciales podían entrar a las salas y los psicopedagogos no. Entonces, nunca entendieron de que esto es un trabajo en conjunto. Es un trabajo que se tiene todo multidisciplinario, interdisciplinario. Y de hecho, no solamente dentro del establecimiento, sino que los profesionales del PIE también deberían tener contacto con los profesionales del CESFAM. Porque hay muchos niños que aparte del PIE también van al CESFAM a atenderse. Entonces, todo debería estar en red, pero está todo separado y no debería ser eso. Y es ahí en que al final, claro, y como decíamos anteriormente, el CIMS. Y como la profesora de educación diferencial es una profesora con una mención, entonces el sostenedor ve, es profesora, está regida por el estatuto docente, si mi profesor falta por licencia, porque vamos a ser bien realistas, hay profesores que son re buenos para tirar licencia, la educadora diferencial puede reemplazar al profe y hacer clases, la psicopedagoga no. No
estoy autorizada para hacer clases, pero sí estoy autorizada para entrar y trabajar con mis alumnos transitorios del PIE, o por la ley CEP, aunque aunque las de la ley CEP no entran los del PIE. Entonces, es ahí y que también empezó esto de que a los psicopedagogos se los obligara a estudiar educación diferencial, y tengo 2 profesionales en uno. Oye, pero eso es por un tema Sí, del gremio. entonces, al final, ¿quién sale perjudicado? El alumno. Y ahí vienen todos los dimes y diretes, y de ahí vienen todo esto de que del 83, del 67, y todos se saben el decreto 83, si un profesional del PIE que no se sepa el decreto, si trabajamos con los decretos, pues tenemos que guiarnos por los decretos. ¿Sabes que yo hoy día estaba pensando, o sea, cuando a veces estoy sola, yo pienso, hablo conmigo, hablo conmigo misma, y yo me preguntaba, porque claro, llama mucho esto, llama mucho la atención de repente los contextos de los colegios que son muy, muy, muy en pro de abaratar costos, muy en pro de contratar a los Malversación de menores fondos se llama. profesionales posibles. Em, ento- claro, entonces yo pensé, yo me imagino, me da la sensación, yo me imagino que el gremio de los directores de colegio, yo me imagino que debe haber un grupo. La mayoría deben ser gente, no sé si economista, empresario, yo creo que no son la No. mayoría gente de educación. Yo creo que la mayoría de los directores de colegio, como, claro, como tú dices, son personas que eh, como no ejercen, no son profesionales de la educación, no conocen el rubro, son más empresarios, entonces entre ellos mismos y con la influencia a lo mejor política que tienen, porque deben ser dueños de varias cosas, no solamente de colegio, entre ellos mismos han promovido este círculo Sí, vicioso. sí. ¿Me entendí o no? Mira, el director del colegio sí o sí tiene que ser profe, tiene que ser profesor, y tiene que hacer un curso para ser director, y tiene que entrar a concurso cuando son profesores municipales. Los subvencionados no, y el privado tampoco. Y el sostenedor, sí, Ah, el el sostenedor, sostenedor, ¿cierto? Es sostenedor. como, entre comillas, el que maneja los dineros, ¿ya? Y generalmente son los dueños. Mira, yo en el último colegio que trabajé, en el 2016, que fue allá en el Parrón, un colegio particular subvencionado, allá por la cisterna de Avenida El Parrón, eh, el, el sostenedor, el dueño, era dueño de 15 colegios, 15. Y él aparte tenía una viña que hace vinos de mesa. No es vino de exportación, es vino de mesa, ¿ya? Entonces, él tenía dentro de sus colegios uno en Curauma, algunos en Ñuñoa, y los subvencionados que eran como los más penquitas, como que él decía. Y él recibía dinero por todos lados, porque en todos los colegios tenía pie, menos los privados, que como se llama, que esos no, pues cobrar el pan. Pero el nivel que había, la infraestructura era totalmente distinta. Lo mismo que en un colegio que yo trabajé subvencionado en la comuna del Salto, que está cerrado, y esa cuestión fue, menos mal que me fui de ahí. Eh, eh, Igual el sostenedor era dueño de varios colegios y tenía un colegio privado en Curauma, que cuando tú ibas camino a Viña, sí, hacia la quinta región, el colegio se veía. Yo no sé si todavía será dueño de ese establecimiento, porque ese colegio donde yo trabajé lo cerraron. Yo me fui y al año siguiente el colegio vendió el terreno, no les avisó a nadie, y los profesores llegaron y estaban todas sus cosas en el suelo, los casilleros todos rotos porque había vendido el colegio. No les avisó a nadie. Todos los profesores se quedaron sin pega. A ese nivel de sostenedores hay algunos. Entonces, eh, es complicado el tema. Entonces, si ellos mismos ni siquiera
Oye, tú puedes hablar con un sostenedor y no tienen idea, o con un director, no tienen idea de lo que es el decreto 83, el 170, no saben. Sobre todo los DAEM, los DEM, las corporaciones. Yo, en mi época dirigencial, yo cuando iba a las reuniones a las municipalidades, la jefa del DAEM no tenía idea del decreto 170, nada. Y yo me estoy, ¿cómo se llama? Hablando de San Bernardo, en aquellos años, 2018. Que hoy en día está en boca San Bernardo por todas, pero lo de San Bernardo es de años, no es de ahora, es de años. Oye, Andrea, ¿y eso es porque los DAEM, Sí, los la puestos que mayoría hay son son políticos políticos? amiguismo. Por eso, De hecho, en aquella época, mira, claro, yo te voy a contar, en aquella época la Nora Cuevas era la alcaldesa de San Bernardo, 2018, era antes de que pasara a ser diputada de reemplazo. Ya, ella, bueno, su hija también trabajaba en la MUNI, y la mejor amiga de la hija de la Nora Cuevas era la coordinadora comunal del PIE, la mejor amiga de la hija de la Nora Cuevas. Y bueno, ella fue despedida porque hubo muchas denuncias en contra de esta coordinadora por malos tratos, bueno, también despidieron a los 60 psicopedagogos, en fin, hartas cosas más, pero al final la volvieron a contratar. No sé si estaba trabajando ahí como coordinadora todavía. Y esa chica dejó las cosas en el pie, en la comuna. Tenía muchas denuncias en contra de ella. Claro, pues ella estaba ahí por ser la mejor amiga de la hija de la alcaldesa. claro. No, no necesariamente una persona que tenga Sí, las actitudes, exactamente. competencia. Entonces, claro, es harto trabajo, como contamos, porque uno tiene que estar se me enredó la lengua, tiene que estar coordinando, iba a decir otra palabra, pero tiene que estar coordinando entre los decretos, en que ya, por ejemplo, que ya que se tienen que saber el 67, no es obligación que se lo sepan a la pie de al pie de la letra, el artículo tanto dice, no, si ni siquiera los de pie se lo saben, pero sí tienen que comprender la ley, el decreto, comprender que el 67 regula las evaluaciones, incluye las evaluaciones diferenciadas y que van de la mano con el decreto 83, que habla de las adecuaciones curriculares, y el decreto 83 va de la mano con el 170, y el 170 se crea en base a la ley de inclusión. Si yo quiero modificar el decreto 170, tengo que modificar la ley de inclusión. Entonces, todos los decretos y todas las leyes van de la mano. Y yo partiría modificando la ley de inclusión. Sí. Vamos a anticipar a que falta poquito, nos vamos a ir en un ratito más, ya, para que no se frustren, porque yo sé que se van a frustrar, yo sé, ¿saben por qué? Porque Podemos no hacer otro alcanzar a live leer y todas las hablamos preguntas, por yo ahí, sé. Vilo, de una pregunta de la praxia. Podemos continuar, podemos hacer algo del 170 y la ley de inclusión, porque ahora como que nos estamos enfocando en el 67 y en el 83, pero podemos hablar de otras leyes. Podríamos tener una sección para Andrea también. Ustedes votan en línea, pueden hacer campaña, etiquetan a Andrea y dicen, sección para Andrea. Yo voto sección para Andrea de educación. También puede ser una idea. A lo mejor resulta. Siempre y cuando Andrea pueda. Mira, se salieron corazones. La gente está aprendiendo, Eh, está aprendiendo. ¿Qué día haces tú los Eh, lives? Porque de repente los viernes, yo hoy día llegué, pero raspado a las 9 aquí, y eso que me vine antes, yo hablé con los papás, porque igual, independiente de que no hubiese live un día viernes, estaba llegando aquí cerca a las 9 de la noche, entonces yo hablé con los papás, y yo atiendo a los hermanos, entonces, nada que me estaría hablando. Y a lo mejor podría ser, no sé qué otros días, para no estar. yo de lunes, yo de lunes Podríamos a ser de viernes repente hago los días live. jueves, que yo trabajo desde mi casa, que yo los días jueves atiendo online, entonces me es más fácil y no tengo que andar corriendo, de hecho ni siquiera alcancé a tomar once.
Entonces llegué, me senté, puse el celular y empecemos. En todo caso, como estoy resfriada, mucha hambre no tengo. ¿Te tinca hacerlo Sí, los no sé jueves qué dicen a las los 9? demás, no sé si que pueden los papás, sí, No, sí, porque la verdad es que el viernes llego aquí sí, los lunes también. corriendo y no es la idea, porque ay, me da lo mismo si yo tengo TDAH, vivo corriendo. Entonces, pero es como para estar más, que todavía estoy, de hecho, las personas que tenemos Sí, hiperactividad generalmente tomamos melatonina un par de semanas, regulamos y después nuevamente la melatonina para dormir. Y podríamos hablar del TDAH de repente, en fin, no sé. bien, exactamente. Mira, amiguismo, ¿cómo se llama? Sí, Arreglo sí, al final, político, esto, oye, el TD. y yo tuve las redes sociales y todos se pelean en contra del Boric, en contra del CAS, en contra de este otro. Oye, tú vas al Congreso y los ves a todos, hola compadre, ¿cómo estás? Y organizándose para el asadito el fin de semana, porque son amigos. Para las cámaras son enemigos y se odian, pero en la interna son todos amigos. Si contara las cosas que tiene el Congreso. Cagüines de pasillo. Oye, vamos a hacer un live de eso, las copuchas del Congreso. Oye, gana, sí, así como para cachar y conocer, porque el otro día fui al Congreso, todo, no, pero mejor, siempre Es hablo, no, entretenido ir después te al cuento. Congreso. No. Cuando tú le empiezas a agarrar el gustito y empiezas así como a las conversaciones, uno al principio va con miedo al Congreso, porque uno ve, ah, sí, es un diputado y es un senador, pero resulta que si tú llegas y después empiezas a entrar con ellos y lo que les encanta son las fotos. Oye, Francia, consejo, y es que a mí me resultaba mucho y así logré muchas cosas a favor de los psicopedagogos, es que les encanta las fotos. Tú, ah, diputado, por favor, una foto. Tu mejor cara, la mejor sonrisa, sacas la foto y lo agarráis. Porque si tú lo agarras así como para pedirle Entiendo. cosas, no te van a pescar, no te van a tomar en cuenta. Y otra cosa, siempre bien vestida. Y no me refiero a andar con tacos o elegantes, no. Nunca ir, por ejemplo, de jeans y zapatillas como si fueses a ir a la feria o si vas a ir al supermercado. Si vas con jeans y zapatillas, ponte una blusa bonita, porque dentro de todo hay muchos diputados y senadores que son elitistas. Entonces, si te ven así muy desordenada o con escote, no te van a pescar, no te van a tomar en cuenta. Sí, qué bueno que me lo comenta Andrea, porque la semana pasada, no sé Vi si unas fue la fotos. semana pasada, pero yo tuve que ir al eh, representando una fundación, porque yo había tenido la posibilidad de hablar con distintos diputados, entre ellos los Tweety, entre ellos los Tweety, increíblemente, por el tema de la ley de crianza compartida. Ojo que ley también para otras madres, tíos, abuelos, no pensando en solamente el hombre, por si acaso. Y claro, ahí, no sé, pues tuve la oportunidad de hablar con la diputada Ana Ujú. María Bravo en esa circunstancia. Y para mí igual fue una experiencia nueva, bonita, Sí, entiendo, ¿no? Entonces, que tú nos puedas compartir después esa experiencia tuya de cómo es estar adentro, de cómo es interactuar, sería como estar súper adentro es enriquecedor. totalmente distinto como las personas se lo imaginan, porque cuando tú vas, tienes que estar todo el día ahí. A veces tienes que estar persiguiendo a los diputados, tienes que estar persiguiendo a los senadores, y estás todo el día, desde las 9 de la mañana hasta las 6 corriendo y que te escuchen, y siempre va a haber alguien que te va a escuchar y que te va a apoyar. Hay otros que simplemente te van a decir no, pero es mejor que te digan no al tiro a después se den vuelta la chiquita.
Entonces, es, a mí me gustaba y yo lo pasaba bien. Estaba como chancho en barra y feliz de la vida, pero a la vez era súper sacrificado porque eh, tienes que estar todo el día y almorzar en el Congreso, porque tienen cafetería, y a veces los diputados te invitan a un cafecito, es así chiquitito, pero te invitan. Y, y cuando tú ya empiezas a ir, conoces a los carabineros, conoces a la gente, a los guardias, a los administrativos. Y yo no sé si cuando fuiste viste a la pareja con síndrome de Down. El Congreso No, tiene contratados chicos con no, síndrome de Down y hacen trabajo o sea, administrativo, perdón. Entonces, incluso no. ahí se formó una pareja de pololos con síndrome de Down. Yo no sé si todavía estarán trabajando ahí, porque dentro como de su, tienen, contratan. Y hacen el trabajo administrativo del Congreso. Son contratados por el Congreso. Increíble, no, no, Y de repente uno no me se había busca. dado cuenta. ¿Ah? Igual es, que igual el Congreso es grande, igual es grande. Y, y bueno, que fome que sean apretados con los Un desayunos, por café. último, Oye, si te invitan, y un café, bueno, igual son así, así grande, mínimo. Pero nunca fui arriba, al cielo, nunca fui a la cafetería ya. que costó 700 millones de pesos. No, no, ahí nunca fui. Porque iban como los diputados, Es, ellos. ¿cómo? O sea que los senadores están a un nivel más No, abajo que no. los diputados, algo así, ¿o no? Cuando tú entras al Congreso, ¿cierto? Cuando tú vas a mano Ya. derecha estaban los diputados, mirando la puerta de entrada, ¿cierto? Yo no creo que haya cambiado. A mano derecha está la entrada de diputados, a mano izquierda el Senado, ¿cierto? Que son dos entradas distintas en el mismo edificio, dos entradas distintas, donde inclusive el registro es distinto. Y tú tienes que pasar por el detector de metales, pones la cartera, ¿cierto? Y ahí cuando tú vas al Senado, te vas por la izquierda y los diputados por la derecha. La cafetería de los diputados, donde generalmente tienen reuniones, ¿cierto? O te invitan al cafecito con los dirigentes, es una cafetería chiquitita que está en el segundo piso, que es donde están, eh, donde sesionan generalmente. No me acuerdo si el segundo o tercer piso, segundo piso. Porque en el subsuelo hay una cafetería y están Oye, los baños en el subterráneo. ya, pero no es donde es como una Esa, mesa curva así, esa, esa. ¿no? Ahí van todos Ah, los diputados y van con los dirigentes, incluso si tú fumas puedes fumar afuera porque tienen un lugar para fumar o te puedes sentar afuera, en fin. Y bueno, no, el Senado es distinto. Ya de partida las sillas del Senado son diferentes, las mesas del Senado son diferentes, el piso del Senado es diferente, todo es diferente en el Senado, es como más lujo, una cosa así. Hasta la sala del Senado es diferente. mm, increíble. Sí, porque yo esa conocí, la de los Y las diputados. personas Esa, pueden ir. esa Cuando conocí. van a hacer votaciones en sala, cualquier persona puede ir, se anota y tal día voy y deja su carnet y entra. Sin carnet de identidad no entra. Mm. Eso es un tema. Oye, ¿sabe, Ujú. Andrea? Te voy a Ya ni sé dejar qué hora es. porque, Ya ni siquiera. Oh, nos ¿cómo? pasamos harto. Sí, bueno, para que sepan, esta es mi vida social no es grandes cosas, no es carretear, para que sepan, esta es mi vida social. Y así durante muchos años, pero me gusta esto, ¿por qué? Porque no solamente es interacción social y secretar serotonina, sino que también es tener influencia en redes sociales, también un refuerzo, es un incentivo y qué mejor con personas que la entienden a uno que gente neurodiversa, ¿cierto? Para no sentirnos tan solos, tristes y abandonados, sí, para personas de nuestra neurodiversidad
Y voy a aprovechar de mandar agradecimiento, Andrea, a todas esas personas que nos acompañaron fielmente. Que ahí, no sé, pues a ver, Mónica estuvo harto rato, yo sé. Priscila igual desde que entró se mantuvo conectada. Cintia Ángel igual, Marcela Delgado mira, Marcela Delgado es presidenta de Soy Apraxia. Y hace poquito tuvieron una reunión, creo que con el ministro de Educación, porque ellos no No, pues están no en el están en el decreto 170. Eso es 170. algo que yo quiero que hablemos netamente del decreto 170 porque eso es un tema largo. Oye, y también Sí. sirve para que los papás sepan que sus hijos neurodivergentes también pueden tener profesiones. Ah, No porque hay gente olvidas que tú la piensa que no. cantidad de Oye, papás que me pregunta. han tocado, no, es que mi hijo no va a ser profesional. Yo les digo, hey, yo tengo TDAH, trastorno de déficit atencional con hiperactividad, y, también y eso también de repente viene asociado con ansiedad, pero eso lo tengo controlado. Eh, a- eh, y aparte de eso, tengo un título universitario que yo estudié 5 años, tengo un postítulo con mención en educación artística y artes visuales y tengo muchos cursos de especialización porque yo decía, ¿para qué voy a estudiar un magíster si yo no voy a hacer clases en la universidad? Prefiero gastar esa plata en hacer cursos, en especializaciones y en pandemia que estudié caleta también, pero en cursos gratuitos. Me aproveché, pues sí, había muchas universidades que estaban haciendo cursos gratuitos. Entonces, si hay, yo les digo, si hay neurocirujanos que tienen TDAH, oye, yo tenía una compañera de trabajo que tiene autismo, yo conozco mujeres autistas que son psicopedagogos, que también algunos de estos son psicólogos, entonces se puede, sí se puede. Pasa que a lo mejor el proceso es un poquito más lento que los demás. Entonces, a lo mejor, claro, por un asunto de madurez cognitiva, yo no voy a entrar a la universidad a los 17 años, voy a entrar a los 20, a los 21, pero voy a entrar. A la larga es todo algo social. Es que tú a los 30 tienes que estar casado, tienes que tener una casa y un auto y hijos. ¿Y por qué? Porque lo dice la sociedad. Pero si yo no quiero tener hijos, y si yo a los 30 no quiero una casa y los quiero a los 40, entonces eh, es para que los papás sepan de que al final, y por último, si no es una profesión, hoy en día están los oficios, y los oficios, pucha, que son necesarios. Porque un traumatólogo, ¿cierto? Por ejemplo, dentro, no es una profesión, pero es un oficio de la podología, que aunque eso lo quieren tirar como profesión, o un zapatero que hace los zapatos que son especiales, ¿cierto? ¿Qué serían si los oficios? A la larga estamos Claro. todos conectados, todas las profesiones. Mira, espera un poquito antes de que terminemos. Porque, mira, lo bueno hay que agradecerlo, ¿cierto? Para que se multiplique. Y yo quiero agradecer a las personas que nos acompañaron hasta el final, hasta el final. A Loreto Araya, a Loreto Pizarro, que ve la historia, Ivonne Molina, también a Andrea Riquelme de Neurodivergencia, que nos hizo la invitación para mañana, a llover, la corrimos. Ok, vamos a seguir informando cuándo será, pero muchas gracias Andrea Riquelme por la consideración. También saludo a Carolina Burgo, que siempre nos acompaña. eh, y que participa harto en la reunión que hacemos el día miércoles de TEA Severo también. Muchas gracias, Carolina. A Auriela también, que se mantuvo con nosotros, Lores Aldía, que también siempre ve nuestra historia, nuestra, y soy yo, ¿no? No, pero no importa, ya algún día seré nosotros, algún día seré nosotros. Eh, Marisol Sáez también, que nos acompañó el día de hoy, y a Cheryl, que también nos acompañó el día de hoy. Y bueno, agradecerte, Andrea, eh, agradecerte, Andrea, por la disposición, ¿cierto? Son temas que a nosotros nos apasionan, nos gusta. Yo me imagino que como a ti te apasiona y a ti te gusta igual, por eso fuiste dirigente gremial y quisiste tomar ese desafío. Sí, Yo creo, yo creo que sí, sí, si te debe no, gustar. mira, si no me gustara ya no sería psicopedagoga. De hecho, estudié psicopedagogía cuando no era conocida Más, y ni siquiera sabía, o sea,
Yo sabía, porque yo igual fui a la psicopedagoga, pasa que con el tiempo, con los años se me había olvidado. Y claro, y tenía todo lo que me gustaba, entonces, y casi estudié diseño gráfico publicitario, porque había quedado los dos. Oye, Cintia, perdón, disculpa. A mí también me sirve para Y a mí tener vida también. social esta online. Ay, Sí. ¿de verdad? ¿En serio? ¿De verdad? ¿En serio? Oye, me siento bien. Como en mi corazón. Que pueden tener vida social, no solamente yo. Lo otro que mi Carolina, que Carolina Burgo, el otro día igual por el WhatsApp dijo, si va a ver la de hoy porque es mi panorama. Oh, lo encontré, no sé, oh, es un panorama de alguien, es Es un que hay panorama algunos de alguien, letras sí. que son medio fome. Eh, Y de repente yo en otros lados los escucho, yo que tengo déficit atencional, si para mí no es motivante, yo me voy. sí, pues uno se Sí, dispersa después. y ahí hay estrategias Uno para vuelve. que la gente no se aburra, es utilizar el tono de voz, con lo que uno utiliza en el curso, hablar fuerte, despacio, rápido, lento. Entonces obliga a la persona que está escuchando a prestar atención. Muy, muy bueno, muy bueno. Excelente todo. Ahí nos mandan tu agradecimiento a ellos por acompañarnos. Están entusiasmados con el decreto 170 también. Sí, quieren hablar del decreto 170. ¿Qué más? Por El ahí Borja vi Vela el Sepúlveda. decreto eh, 511, si no me equivoco, mientras estaba hablando, que eso es algo que también podríamos hablar. En fin, que da poquitito. Oye, pero Mm. está derogado, por el Es 67. que sí, pero que podríamos hablar de las escuelas especiales también. Hoy ese es un tema. Eso es Sí, algo que me gustaría hablar porque yo que estuve eh, ya lejito, a 14.000 kilómetros de aquí, y el tema de las escuelas especiales en Europa es otra cosa. Yo decía, oh, me hubiese gustado que estas escuelas especiales estuviesen aquí, hubiesen ese nivel en Chile, oh, qué interesante. y personas con discapacidad Eso, intelectual severa trabajando en cosas básicas, muy simples, muy sencillas, pero trabajando y con sueldo, y con seguridad me social y con todo, me pero cosas incentivaba. básicas. Eso está súper interesante porque Andrea en primera persona conoce esa realidad. Que sabemos, sí, sabemos que está muy duro, pero es bueno que la conozcan porque me imagino que muchos no deben saber cómo es Sí, allá en Europa. es otra, yo quedé, Infinito. sobre todo en Italia, yo quedé así, cuando recorrí fue así como otra cosa. No entendía nada del idioma, lo que hablaban. Igual me entendían, igual yo los entendía de repente, pero otra cosa. Y me gustaría que eso se pudiese replicar aquí, con la autonomía, edificios completos con personas en situación de discapacidad cognitiva, ¿cierto? Viviendo solos, o sea, tutores, hasta las 9 de la noche. Los tutores se iban y los chicos quedaban solos en los departamentos. Entonces, claro, hay algunos que trabajaban, Otra vivían con los cosa. papás todavía, pero otros estaban en los edificios. Y ojalá en Chile se diera esto. Así que, Hoy ese también es mm, interesante también. ya, ahora sí que sí, porque Ya, yo, ahora mira, sí te tengo acostar que si no me dejar. siento muy bien. Y voy a tomar once, a comer algo y de ahí va a estar bien para el otro jueves. Que de repente uno se apasiona y se le olvida la salud. Muchas gracias. Sí, o sea, sí, igual sentí que como que te No, se corté, da lo pero mismo. Estoy acostumbrada. además de haberte... He trabajado más enferma. Es que ahora estoy con tos por la alergia, pero es porque se me acabó el antihistamínico. Y la verdad, ya ni siquiera me está haciendo efecto, entonces voy a tener que tomar uno nuevo. Ya me dijeron que uno de generación más avanzada, porque la de loratadina y las otras ya como que están quedando.
obsoleta. Eso me dijeron. Escuelas especiales, Sí, por favor. Escuelas especiales. Ya, ahora ahora sí sí, que ya. sí, ya ni siquiera sé qué hora es. Voy a pedir. Ahora sí, ahora. Bueno, que estés muy bien, Andrea. Te mando un abrazo, te mando un Besitos. beso Y y muchas nos gracias por vemos la después. invitación y No, estábamos pues, hablando y cómo se llama y saludos a todos. Y vamos a empezar a hablar de decreto y así. sí, claro, claro que sí. Chao. Chao, chao, buenas noches. Buenas Ya corta.